Estamos de regreso y es la mesa de mujeres en la política de los martes, un día que siempre, yo particularmente lo espero para platicar porque estas mujeres inteligentes que participan en nuestra vida pública tienen mucho que enseñarles a muchos actores. ¿Cómo están? Bienvenidas. Buenas tardes. No se sonrojen tampoco. No, muchas gracias. Giovanna, Betty. No aceptamos. Mayra. Gracias. Sí, gracias. Oiga, vamos a tocar el tema de la recolección de basura en León y de la asignación de esta licitación, la solución de la semana pasada. Betty tuvo un papel ahí como presidenta de esta comisión técnica que revisó el asunto. Yo situaría rápidamente la cuestión en dos puntos, ¿no? No sé por qué, pero todo el mundo sabíamos lo que iba a pasar, todo el mundo pensaba que estas dos empresas, GISA, de la que participan Capital Leonés y Red Recolector de Monterrey, iban a ganar. Lo dijeron los propios concesionarios desplazados, lo dijeron muchos críticos del tema, circuló la información y luego pasó. Y cuando esto pasa a veces uno dice, ¿por qué, no? Y la otra cuestión que a mí me preocupó, Betty, lo manifesté en redes sociales y también lo dijimos en la columna de Cuarto de Guerra, que el mecanismo no fue todo lo transparente que se hubiera querido y que a mí me parecía que en particular, del PRI no me extraña, pero que del Verde sí, porque ustedes han construido una imagen a lo largo de los últimos años que particularmente en los últimos meses ha sido muy importante en el debate público sobre el tema de que decisiones de gobierno sean conocidas por la ciudadanía en toda su extensión, que si se está gobernando y haciendo las cosas bien, no hay por qué de jugar con cajas chinas, ¿no? Entonces, situado el tema, vamos a platicar sobre él, ¿no? A ver, yo creo que podemos empezar por lo más sencillo, que es el tema de por qué fue reservada la reunión de la Comisión Técnica Especializada. De hecho, en la primera reunión en donde nos instalamos, ahí estaban los medios el día que nos instalamos y ahí mismo se habló sobre que iba a tener que ser reservada la sesión del fallo, de donde nosotros como Comisión Técnica emitiéramos un fallo y aprobáramos una propuesta de dictamen que íbamos a presentar al ayuntamiento. La ley de transparencia nos exige a no manejar públicamente ni propuestas, ni nombres, ni nada, hasta que el proceso esté concluido. La decisión de la Comisión Técnica Especializada no era la conclusión del proceso. La conclusión del proceso terminaba con la decisión del ayuntamiento. Y bueno, por ahí, de hecho, todos entregamos los documentos, nadie se llevó nada, no que yo viera, tanto regidores como funcionarios, porque es una comisión integrada por regidores y funcionarios, y bueno, pues yo creo que en lo demás fue abierta todo el tiempo, las fechas estaban plasmadas y se cumplieron, la reunión de aclaraciones se llevó a cabo, se presentaron las fechas para el cumplimiento de las aclaraciones, y bueno, yo la verdad es que cuando te leí sí me parece que había que explicar que no era el acto definitivo la propuesta de la Comisión Técnica Especializada. Fíjate que el anuncio de reserva lo leímos como que se iba a reservar todo, efectivamente. Así es, y nada, lo que en la sesión de ayuntamiento le di lectura, que no fue todo el dictamen, porque y ahí pasó otra cosa, ya lo hemos leído en muchas columnas políticas. Así es, porque, bueno, para mí era importante poder leer estos pequeños resúmenes que se hicieron muy bien redactados, aprobados por jurídico. Ustedes conocen a Ignacio Navarro, no es un abogado que deje pasar las cosas sin una revisión profunda, aprobado por todas las áreas técnicas, y a mí me hubiera gustado leer el dictamen que yo revisé con función edilicia y que al final del día la Secretaría de Ayuntamiento decidió que algunas hojas no se leyeran, aunque se referían en los anexos, ¿no? Entonces, todo es información pública, Betty. Todo, absolutamente todo. De hecho, se entregó la información a todos los medios de comunicación, a todos los presentes, en donde están los considerandos de todas las valoraciones legales, técnicas, administrativas y financieras que se llevaron a cabo. Las técnicas obviamente son mucho más, son 40 y tantos. Bueno, yo creo que el tema es mucho más profundo, porque no solamente se trató de la reserva de información en la comisión, que hubiera podido ser entendible si esto no se hubiera dado en un marco de oscuridad y opacidad desde un inicio. Hace más de un mes y medio yo planteaba dónde están los estudios, dónde están los anexos,
que justifican una concesión por 20 años, que justifican un sobrepago, que por cierto Eugenio Martínez negó y dijo que no iba a haber, incluso hay volantes de presidencia diciendo no se va a pagar de más, y se mintió. Y ya había un dictamen que estaba señalando, y aquí yo lo expuse también, de que estamos hablando ya de considerar un sobrepago a lo que actualmente se está destinando para el servicio de recolección, pero nunca tuvimos ningún elemento, los ciudadanos, ni los medios de comunicación, para decir por qué se estaba haciendo y tomando estas decisiones. Entonces yo creo que el tema de la oscuridad no se refiere a una comisión. Yo creo que la oscuridad viene desde mucho antes, desde que se trabaja una licitación dirigida y se trata de esconder toda la información que hubiera podido permitir a los ciudadanos acompañar este proceso. Entonces yo creo que en ese sentido yo sigo esperando los anexos, ya sé que me dijeron que no me iban a hacer caso, pero no me hagan caso a mí, háganle caso a la ciudadanía, y si hubiéramos tenido la información todos, yo creo que el tema de la comisión a lo mejor hubiera sido entendible. Pero luego, después de la comisión, sucede que estamos atentos a la sesión extraordinaria y que no hay sesión transmitida por internet. Y entonces, normalmente se transmiten por internet. Así es, eso tiene desde que yo estaba en la Secretaría del Ayuntamiento. No sirve bien. Sara Mata se queja les conmigo pasó lo cada que al PAN rato. en Sí, el debate. Sara Mata conmigo se queja cada rato porque me dice, no se ve la sesión de ayuntamiento. Digo, ahí hay un problema. Zona que Franca está les podría desde el proporcionar una inicio. asesoría. Pero bueno, Pues la verdad sería es que muy bueno. el tema de pasar por internet y que serán de esa forma pública está desde que yo estaba como secretaria del ayuntamiento. Eso lo implementamos, funcionaba, no sé por qué ya no funciona, pero bueno, aunque fuera tener la grabación y luego poder consultarla, no sucedió eso. Y entonces esto también se allega a toda esta opacidad que ya venía rodeando, pero además porque resulta que la decisión va en torno de lo que se había anunciado desde un inicio, y resulta que toda la licitación y este sobrepago y estos 20 años son para adquirir estos camiones que estaban aquí desde hace más de 2 meses y son los que detonaron el problema. Cuando vino una empresa y comenzó a querer contratar gente, y estas fotografías estaban en internet desde hace más de 1 mes y medio, antes de que saliera la licitación. ¿De Red Recolector o de GISA? Casualmente es lo único requerimiento que puso la presidencia, decir que tenían el sistema de compactación trasero. No es el único requisito. A ver, sí me gustaría que nos vayamos despacito. Por partes, a ver. Por partes, porque son Bueno, y muchos tú estás temas. aquí Sí, también a ver, tienes que bueno, participar. No, pero a ver, vamos con son muchos temas. A ver, durante 5 años los concesionarios no recibieron los concesionarios y luego contratistas, porque se les daban contratos y contratitos, durante más de 5 años, no recibieron un solo peso de incremento. No cabe en la cabeza de ninguna persona en sus 5 sentidos que diga que no les impactaba el incremento del diésel, tan solo el salario mínimo, los incrementos de las distancias y de las rutas, ellos se mantuvieron ahí. Yo sí quiero decir que lo que se decía de que no iban a cumplir el capital social, lo cumplieron todos, incluyendo aquellos que decían que no lo iban a cumplir. Todos cumplieron el capital social. Los que cotizaron más caro, hasta un 10% y un poco más de un 10% más caro que los siguientes, fueron precisamente las empresas que hoy tienen los contratos. Y este sobreprecio no es un sobreprecio, Mayra, y tú sabes perfectamente que el precio que se pagaba era un precio ficticio, y esto lo dijimos claramente en la rueda de prensa, porque hay un mercado un mercado sin regular en torno al transcurso de la ruta de la recolección, que es toda esta cantidad de material reciclado que van bajando en el camino. Cuando la gente me pregunta, yo les digo, es como, el municipio con los impuestos de los leoneses paga la recolección y el traslado. Y empresas, personas, suben de mosca, porque esta palabra creo que la entiende muy bien todo el mundo, sube de mosca algunas personas para que bajen la basura, por la que el municipio, con recurso público, está pagando la recolección y el traslado hasta el relleno sanitario. Entonces, ¿Esto obvio, ocurría en todas las rutas, en todos los absolutamente en casos? todas, inclusive en las rutas del CIAP. ¿Y le pagan Fíjate algo al contratista? No conocemos, yo Los al menos arreglos. no conozco exactamente dónde está el arreglo. Supongo que es entre el contratista y los bodegueros, que son quienes suben a estas personas al camión, y repito la palabra, lo suben de mosca. Él no es parte del recolector,
Entonces, era un precio ficticio y lo sabemos, Mayra. Ahora, la solución mágica que encuentra el municipio es quitarle el empleo a muchos contratistas, quedarse con la recolección, tema que por cierto tampoco ha sido público y sigue siendo oscuro. ¿Qué va a pasar con la separación de la basura? ¿Quién la va a manejar? Llega una empresa de fuera y a esa sí le pagas por todo y aparte una primera pregunta que a mí me surge como pregunta periodística. Los actuales recolectores, este dato me parece interesante, que subsidiaban de alguna manera su costo barato haciendo uso del reciclaje, ¿no podían haberse modernizado, quitar este parte del proceso con estos gentes de mosca, comprar este tipo de camiones y llevar a cabo un proceso como se quería? Claro que podían y lo ofrecieron con una concesión de 7 años, no de 20. Pero cumplieron una serie de condiciones. Es por eso que cuando hablan de transparencia, nosotros no tenemos ningún inconveniente. Yo quiero evitar que esto sea 2-1, tú ayudas. No, es que me tengo que intervenir. Claro que no iban a cumplir, les están pidiendo experiencia de medio millón de habitantes. A ver, Betty, una cuestión que me parece importante. Pues qué mal, porque cuando tú pones una convocatoria tienes que hacer que se cumpla todo lo que pediste. Una cuestión que me parece importante, esto va a marcar este gobierno por los próximos años, claro. Un gobierno que tiene un componente verde por primera vez en la historia de la ciudad más importante de Guanajuato. ¿Tú estás confiada? ¿Crees que este asunto a la larga, al verde, lo va a significar un capital político importante? Estamos trabajando en ello y te voy a decir por qué. No estás como Álvaro Cabeza de Vaca diciendo todos los días que Escudo sí funciona, como si fuera el representante de Seguritech, sino el funcionario público que debe recibir el servicio. No, porque yo estoy trabajando junto con mis compañeros, con la gente del CIAP. Norberto es un técnico que conoce del tema. Hay que decir muchas cosas. Esta es una historia larga y yo creo que aquí también, Mayra, tendríamos que reconocer, el CIAP era una oficina de cajones vacíos. Había 180 rutas, pero no había la información de por qué calles circulaban. Pero tuvieron un año y medio en el gobierno para hacer eso, sin tener que desplazarlo y sin tener que llegar a una licitación que venía ya dirigida. Yo quiero retomar el tema. El jueves, esto fue yo no sé antes de la licitación, eso, ni cuando los contratistas, y esto está sentado en sus minutas, cuando los contratistas se dieron cuenta que le estaban queriendo contratar a sus empleados, acudieron, porque esta empresa ya había dicho que era la que iba a trabajar. ¿Y qué les dijeron a los contratistas? No se preocupen, vamos a hacer una licitación donde van a poder entrar. Y por eso estuvieron tranquilos. Cuando vieron la licitación y vieron las condiciones, era claro que todo venía arreglado para que solo estos pudieran entrar. Mira, te voy a decir, el precio más caro, los contratistas vamos a platicar. El precio más alto era el de ellos y a mí me parece que ellos hicieron un ejercicio muy serio de cálculo, de costos. Conocen el terreno. Porque lo conocen. Y su precio refleja ese mercado que hoy no está regulado por nadie, en donde no tienen uso de suelo en las bodegas. Nosotros estamos invitándolos a que forman parte del complemento, porque si hay un estudio, Mayra, hay un estudio que es el del CIATEC, que nos revela que hay 118,000 leoneses que no reciben el servicio, que hay una serie de puntos de acopio de material revalorizable, reciclable, dispersos por la ciudad. El estudio empezó a avanzar y empezamos a detectar que un mismo dueño puede ser el dueño de hasta 30 puntos en distintos lados de la ciudad, y entonces fue cuando el CIATEC empezó a tener problemas para completar toda la información, porque se empezaron a cerrar, porque es un mercado no regulado. El municipio paga con recurso público recoger la basura y trasladarla. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar con el tema. Y hay un mercado no regulado que aprovecha ese gasto que hace el gobierno, y en donde hoy lo que tenemos que pensar es que no tenemos que estar reciclando. Entonces el volante que dijeron que era falso es verdadero. Déjenme hacer una pausa y continuamos con el tema. El volante, pues. Nos vamos a una segunda parte del tema de la basura, pero también quiero escuchar tu opinión. Eres administradora pública, pero regresando, ¿no? Sobre todo que vale la pena. Bueno, vamos a una breve pausa y seguimos hablando del tema de la concesión de la basura en una discusión que lo único que pretende es arrojar luces sobre esto que es relevante para la ciudad los próximos 20 años, ¿no? Sí.